¿La luz? Sí, creo que sí. Entonces, si la que me avise si está saliendo. ¿Ok? Hola amigos, les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de esperar. Hemos tenido que solucionar un problema técnico que se presentó mientras estábamos dando el estudio, pero ahora ya está solucionado. Hemos tenido que modificar también algunos detalles, pero aquí estamos de vuelta. Y por lo tanto, vuelvan a escribir allí para saber de que está todo bien y que podemos seguir adelante. Bueno, dado que esto va a quedar grabado, voy a empezar de vuelta al estudio. Espero que eh, no les moleste eso, pero trataremos de resumir lo que mencionamos eh, en el inicio del estudio anterior, que tuvimos que eliminar por problemas técnicos. Bueno, aquí están Octavio y Nelly Serna. Buenas tardes, saludan ellos y un gusto de tenerlos aquí también. William Minchola también nos saluda, y a ver quién más. Jorge Pérez, un gusto de que estés aquí, Jorge. Y bueno, a medida que vea otros nombres los iré saludando. Y entonces vamos a comenzar este estudio, y ojalá que esta vez, con la ayuda de Dios, pues no se nos presenten estos problemitas técnicos que a veces son inesperados. Así son las cosas, ¿no? En este arte de grabar, pero ustedes entienden y me alegro por eso. Vamos entonces nuevamente al capítulo 6 de Apocalipsis, que es el capítulo de los 7 sellos. Y comenzaremos por el primer sello, que se encuentra allí en el versículo 2. Había mencionado anteriormente que el Apocalipsis es un libro cargado de simbolismo, cargado de misterios. Sin embargo, es posible entenderlos a la luz de la misma Biblia, es decir, no interpretando nosotros lo que allí dice, sino permitiendo que la misma Biblia se interprete sola. Es una carta que Dios deja, la última, porque está al final de la Biblia, y Apocalipsis quiere decir revelación, quiere decir descorrer la cortina de la historia, para poder entonces ver a través de símbolos lo que iba a pasar después de Cristo. Y es también un libro que nos da mucha esperanza, nos da una vislumbre del futuro muy diferente a lo que a veces pensamos. Mucha gente le tiene miedo al Apocalipsis porque precisamente el diablo quiere que le tengamos miedo, porque allí están las grandes verdades últimas que Dios ha dejado para que nosotros sepamos cómo termina la historia del mundo. El Génesis habla del inicio de la historia, de la tragedia del pecado, pero el Apocalipsis habla de la victoria del reino de Dios y de cómo Dios va a establecer su reino y habrá de recuperar en el ser humano la eternidad perdida en Génesis. Así que es como leer el último capítulo de un libro, ¿no? ¿Cómo habríamos de perdernos el desenlace final de una historia? Bueno, el Apocalipsis es el desenlace final y no presenta ningún tipo de sentimiento de temor hacia las cosas que están escritas allí, que si bien hay cosas muy duras, pero también hay mucho de las cosas hermosas, nuevas, que Dios va a hacer después que Jesús regrese. Y obviamente quienes puedan tener miedo de este libro son aquellos que no tienen temor de Dios, que no se preocupan por hacer la voluntad de Dios. Entonces es obvio que puedan tener temor al leer los castigos divinos que están también aquí. Por lo tanto, podemos tener confianza al leer este libro, porque de paso está lleno de la persona de Cristo. En tan solo 22 capítulos, Cristo aparece 250 veces con diferentes nombres y títulos. Así que imagínense cuán hermoso es poder leer este libro, porque es tener un encuentro con Jesús mismo. Bueno, Apocalipsis 6, versículo 1, dice allí: vi cuando el Cordero
abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. O sea, Juan estaba siendo acompañado por un ángel, o sea, el Espíritu de Dios a través de este profeta, le enviaba mensajes, el ángel estaba al lado de él, eh, para que él pudiese escribir toda esa revelación. Y entonces el ángel le decía, mira, ven, ve y mira lo que va a pasar en la historia. Y Juan escribía, y lo que escribía venía de Dios, no de la cabecita de Juan. Y dice el versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Después que Cristo asciende al cielo, deja a la iglesia cristiana ya preparada, lista, organizada para hacer el gran trabajo de la predicación del Evangelio a los paganos y a todas las naciones del continente de Asia Menor, y luego se expandió por toda Europa. Y es la época de entonces la victoria, las grandes victorias que obtenían los apóstoles en la predicación del Evangelio. Miles y miles de paganos se convertían en tan solo un día, porque ellos estaban experimentando el gran poder del Espíritu Santo que Jesús les había prometido enviar después que Él ascendiera al cielo. Y ustedes pueden leer, no voy a dar todos los pasajes porque llevaría mucho tiempo, pero pueden leer Hechos capítulo 4 hasta el 7. En esos capítulos ustedes van a encontrar detalles de cómo fue eh, trabajando la Iglesia Apostólica de tal manera que su predicación era de una doctrina pura, blanca, como dice aquí el caballo blanco, y obteniendo victorias tras victorias, porque allí dice que este caballo estaba montado por un jinete. Ese jinete representa a Cristo, porque dice que tenía una corona y salió venciendo y para vencer. O sea, una época cuando el Evangelio era puro, no había contaminación de doctrinas paganas, y la podemos ubicar a esta parte de la historia o este periodo entre el año 31 y 100 después de Cristo. Año 31, cuando Jesús termina su ministerio, es muerto y resucita y va al cielo, y en el año 100 es cuando aproximadamente muere San Juan, el último discípulo de Jesús, que estaba preso en la isla de Patmos por predicar el Evangelio, y escribe este libro, el Apocalipsis. Vamos entonces al segundo sello, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí cambia la cosa. Aquí vemos ya un caballo, ya no blanco, sino con un color muy diferente, un color rojo, bermejo, que representa derramamiento de sangre. Y encaja perfectamente con el periodo en que los cristianos eran perseguidos y muertos en el circo romano. Por eso este periodo va desde el año 100, después que el último discípulo de Jesús muere, Juan, hasta el año 313. ¿Por qué? Porque si ustedes van a Apocalipsis 2:10, capítulo 2, verso 10, allí Jesús le dice a sus hijos o a sus hermanos, a su pueblo, que en ese tiempo habría persecución. Ya Jesús les había dicho a los discípulos que por causa de la predicación del Evangelio serían perseguidos y muertos. Y miles y miles de cristianos morían en el circo romano en esos años que estaban predichos en Apocalipsis 2:10. Jesús les había dicho, ustedes van a tener tribulación por 10 días. Un día profético en la Biblia es un año. Esto lo pueden ver en Ezequiel 4:6. Entonces, cuando se habla de días en Apocalipsis, y tiene que ver con periodos de tiempo, en realidad se refiere a años. Tendrán tribulación por 10 años. Y qué coincidencia que desde el año 303 después de Cristo hasta el año 313 se desataron las 10 terribles persecuciones por Galiano y por Diocleciano, dos emperadores terribles. Y la gente iba a divertirse al circo romano a ver cómo los cristianos morían en cantidad por los leones hambrientos que ellos, los paganos, soltaban allí para que
mataran a los cristianos. Se dice que por cada cristiano que moría, porque moría en paz, moría alabando a Dios, moría orando, por cada cristiano que moría de esa forma, 10 paganos se convertían por el impacto que causaba ese tremendo testimonio, ¿no? Así que Dios usó el extraño método del martirio para predicar el Evangelio también. Así que este periodo, dijimos, va del año 100 al 313, porque precisamente en el año 313 se termina esos 10 días o años de persecución desatados por Roma al mundo cristiano. ¿Quién frena esto? El emperador Constantino el Grande. Él firma lo que se llama el Edicto de Milán, el Edicto de Tolerancia, y cesa la persecución. Bueno, vamos entonces al versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí tenemos unos cuantos símbolos que vamos a ir analizando. El tercer sello, entonces, que va desde el año 313, desde que comienza a reinar el emperador Constantino el Grande, hasta el año 538. ¿Por qué el 538? Son fechas en las cuales hubo eventos históricos muy importantes para el mundo cristiano. En el año 538 se une el Estado con la Iglesia, el emperador Justiniano con la Iglesia, entonces se unen, la religión cristiana llega a ser una religión que contaba con el apoyo del Estado, y se firma en el año 538 un nuevo edicto para perseguir a los cristianos que predicaban la pureza del Evangelio, caracterizada por aquel caballo blanco del primer periodo de la historia de la Iglesia Apostólica. Bueno, entonces aquí encontramos un caballo negro, contrario al blanco. La negrura en la Biblia se refiere a tinieblas morales, al pecado, a la apostasía o el alejamiento de Dios, al error. Eso representa la negrura. Y en el capítulo 20 del libro de Hechos, ese lo vamos a leer, ya allí se había predicho lo que pasaría aproximadamente en esta época, marcada por la profecía. ¿Qué pasaría con las verdades apostólicas que se predicaban en el tiempo de la iglesia primitiva? Hechos 20, versículo 29 en adelante, aquí dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí se estaba prediciendo claramente de que habría un tiempo en que se hablarían cosas contrarias a la palabra de Dios, cosas perversas, dice aquí en Hechos 20. Y obviamente se produciría lo que la Biblia le llama apostasía, el alejamiento de las verdades bíblicas tal como Jesús las había enseñado. En 2 de Timoteo 4, 1 al 4, también allí San Pablo dice a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Porque, dice en el 3, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra predicción muy clara que se cumple en forma muy marcada en el tercer sello, es decir, entre los años 313 hasta el 538, cuando ya se ve claramente una división entre los que seguían la verdad representada por el caballo blanco, la pureza de la verdad doctrinal, y aquellos que estaban mezclando la doctrina de Cristo con doctrinas paganas introducidas
de especial manera por el famoso emperador Constantino el Grande, que si bien la historia dicen que él se hizo cristiano y se bautizó como cristiano, sin embargo, él no dejaba de adorar al dios Sol cada primer día de la semana. Era mitraíta y introdujo una serie de doctrinas paganas que las fue mezclando con doctrinas cristianas. Bueno, de esa manera el diablo hizo lo que muchas veces hemos visto por ahí. Yo recuerdo una frase, eh, esos famosos grafitis que le llaman, en un paredón que decía, si no los puedes destruir, confúndelos. Y es exactamente lo que pasa en este periodo después de Cristo. El diablo quiso aniquilar al mundo cristiano por medio de la Roma pagana y no lo logró, porque por cada cristiano que moría, 10 paganos se convertían, dice la historia. Entonces no era buen negocio para el diablo. Y lo que hace él es ahora usar otro emperador para traer tolerancia, para frenar la persecución, pero traería la confusión. Si no los puedes destruir, confúndelos. Y a través de Constantino se introducen dentro del cristianismo muchas doctrinas paganas que efectivamente confundieron al cristianismo, y por eso el color negro de esta época, porque el error, la apostasía, el pecado comienza a hacerse popular en ese tiempo por causa de la introducción del paganismo dentro del cristianismo. Espero que lo vayan entendiendo, pero esto es apasionante. Y vamos a seguir avanzando en la historia porque nos interesa llegar a nuestro tiempo. Y ahí vamos a llegar. Ahora, dice después, volvamos a Apocalipsis capítulo 6, donde hay unos símbolos que los tenemos que entender. Versículo 6 del capítulo 6, cuando está hablando de el caballo negro, el tiempo del caballo negro, desde el año 313 al 538, dice, oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acá hay un simbolismo muy interesante. ¿Qué es el trigo? ¿Con qué se hace el pan? Con el trigo. ¿Qué representa el pan espiritual en la palabra de Dios? ¿Cómo le decimos a la Biblia? El pan de vida. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, el pan representa la palabra de Dios en ese tiempo. Y dice allí, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era 654 gramos solamente de harina, es decir, el trabajo de todo un día para ganar tan solo 654 gramos de harina. ¿Qué representa esto? Que había escasez del pan espiritual en ese tiempo. Se negaba la palabra de Dios al pueblo. Entonces, para obtener la palabra de Dios, el pan espiritual, había que hacer mucho sacrificio, incluso corriendo riesgo de la vida misma, porque no estaba permitido que se leyera este libro. Así que eso representa el trigo aquí. Y cuando dice 6 libras de cebada por un denario, la cebada es algo mucho más económico, de menos calidad, y ahí menciona por un denario, 6 libras de cebada por un denario, son casi 2 kilos de cebada. Es decir, era más fácil, en otras palabras, acceder a doctrinas humanas o a doctrinas erróneas que a la doctrina pura del pan de vida que es el trigo. Y cuando menciona luego Juan, no dañes el aceite ni el vino, si ustedes van al libro de Zacarías, allí pueden encontrar una alusión al aceite como símbolo del Espíritu Santo. Y también pueden encontrar que el vino es el símbolo de la sangre de Jesús. Por lo tanto, aquí tenemos otro simbolismo. No dañes a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer, porque fue enviado por Jesús para enseñarnos las verdades que Jesús había enseñado, y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como dice San Juan capítulo 16. Por lo tanto, y no dañes la sangre de Cristo, es decir, el poder que tiene la sangre de Cristo para perdonar, para limpiarnos y para convertir nuestras vidas. Así que eso es lo que representa el versículo 6 en forma
simbólica. Lo del aceite lo pueden encontrar en Zacarías 4, 2 al 6 y lo de la sangre de Cristo en Mateo 26, 27 al 29. Segunda de San Pedro, capítulo 2. Allí San Pedro también predice lo que pasaría en esta época de apostasía o de alejamiento de las verdades de Dios. Capítulo 2 de segunda carta a San Pedro. Dice allí San Pedro: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán, y aquí hay una palabra clave, encubiertamente, es decir, sin que el mundo cristiano se dé cuenta, herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice el versículo 2, y muchos, no dice pocos, muchos seguirán sus deshonestidades. Aquí se usa la palabra disoluciones, que en realidad es un símbolo de libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, San Pedro dijo también que en este periodo muchos seguirían el error que el paganismo introduciría en el cristianismo. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de ustedes. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, dice que harían mercadería con ustedes con palabras fingidas. El cristianismo obviamente iba a sufrir un cambio muy duro en esta época por causa, como lo mencioné recién, de la influencia poderosa del paganismo. Sin embargo, habría un remanente, como menciona Apocalipsis en algunas ocasiones, un remanente fiel que conservaría las grandes verdades apostólicas predicadas allá en el tiempo del caballo blanco. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Estamos en el capítulo 6, versículo 7, ahora que vamos a analizar el cuarto sello. Cuarto sello, dice ahí: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí, este es el cuarto caballo, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, Hades quiere decir sepulcro, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, aquí vemos un caballo amarillo. ¿Qué representa el amarillo aquí? Bueno, cuando llega el otoño las hojas se ponen amarillas, es decir, se están muriendo. En realidad, en esta época del cuarto sello, que va desde el año 538 al 1517, recuerden lo que había pasado en 538, la unión de Iglesia y Estado. Incluso en esta época, desde el 538 a 1517, se continúa con una nueva etapa de persecución contra aquellos que practicaban la verdad bíblica, y se crean aquellos tribunales donde se enjuiciaban a aquellos que sostenían enseñanzas diferentes a la mayoría. Y esos tribunales se iniciaron en el año 1184 después de Cristo y finalizaron esos tribunales en el año 1821. Así que varios siglos de persecución, de juicio, de tortura, contra aquellas personas que querían mantener la blancura de la época del caballo blanco, de la época apostólica, tal como los apóstoles enseñaban esas verdades bíblicas. Entonces, aquí tenemos el cuarto caballo, representado por el amarillo. Se van marchitando más y más enseñanzas de la palabra de Dios, y pues dice que se le fue dada potestad a este jinete sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, una buena parte, para matar con espada, con hambre y mortandad y las fieras de la tierra. Algunos dicen, otra vez vuelve el circo romano. No, las fieras de la tierra aquí ya no tiene que ver con el circo romano, porque eso era del segundo periodo, el caballo rojo. Las fieras de la tierra en realidad se refiere a imperios que en el Apocalipsis se los simboliza con la palabra bestia, que quiere decir reinos, ¿no? Son reinos
que persiguen a los cristianos fieles, y aquí aparece con la expresión fieras de la tierra. Bueno, en esta época de paso, si ustedes leen Daniel 7, 21 al 25, yo se los voy a leer para que puedan entender mejor cómo también el profeta Daniel, escrito 500 años antes de San Juan, sin embargo, armoniza perfectamente con lo que San Juan escribe, porque ambos eran profetas de Dios. Capítulo 7, versículo 21, dice allí, vamos a leer directamente el 25. Habla de uno de estos imperios que perseguiría a los cristianos. Dice que hablaría palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo, o sea, a los cristianos fieles, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es una extensión profética que equivale a 1260 años de persecución. Eso está comprobado en la historia, que se iniciaron esos años en el año 538 y terminan justamente en 1798, cuando caduca esa ley de persecución desatada contra los hijos fieles. 1260 días o años que aparece 5 veces en la Biblia. Bueno, vamos entonces al quinto sello. Ya estamos llegando a nuestra época y eso es lo más emocionante de esta profecía. El quinto sello, ahí volvemos al capítulo 6 de Apocalipsis. Dice en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esa fue la causa por la que se perseguía y se torturaba a los cristianos fieles, por predicar la palabra de Dios y por ese testimonio que ellos entonces enseñaban. Y dice el versículo 10 que estas almas, estas personas, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre con los que moran en la tierra? Y el 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí también nos encontramos con varios símbolos, y tenemos que prestar bien atención para no confundirnos. Lo que Juan ve en el quinto sello, que de paso esta época va desde el año aproximadamente 1517 a 1755. Ya vamos a explicar por qué 1517 y por qué 1755. Dice que los cristianos de esa época, las almas que Juan ve, dice que le piden a Dios, le preguntan a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? Porque ya a esta altura de la historia, amigos, había mucha gente muerta por causa de la palabra de Dios, millones y millones de cristianos. Y estos mártires claman, pero claman en forma simbólica. Tengamos cuidado con esto, porque dice allí en el versículo que Juan los ve bajo el altar, ¿no es cierto? La sangre de los que clamaban. En realidad esto hace alusión a lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Morían allí los corderitos a manos de los sacerdotes, para que esos corderos, su sangre fuera derramada en el lugar santo del santuario terrenal, y esa sangre derramada, que era un símbolo de la sangre de Jesús. El judío traía el cordero, se lo daba al sacerdote lo sacrificaba, y de esa manera ese judío quedaba perdonado, porque era un símbolo de la sangre del cordero que vendría mucho tiempo después a morir por ellos. Y aquí, cuando se habla de que la sangre cae del altar, en realidad se está representando simbólicamente a cristianos que morían como inocentes corderos también por predicar la verdad de Cristo, y por lo tanto no son personas vivas, sino la sangre. Si ustedes leen Deuteronomio 12:23, dice allí que la sangre es la vida. Por lo tanto, esta sangre de esos hijos de Dios está representada por la palabra alma aquí, porque en realidad eso es el alma.
la unión del cuerpo más el aliento de vida llega a ser el alma, y a su vez la sangre representa la vida. Y dice luego que se le dieron vestiduras a estos mártires blancas, vestiduras blancas, que representan la justicia, la vida pura de Cristo en ellos, y que descansasen, es decir, que siguieran todavía en el descanso del sueño de la muerte hasta que se completara el número de los mártires, hasta antes de la segunda venida de Cristo. Bueno, así que vamos ahora ya llegando a la última parte. Dice en el versículo 12, ya estamos en el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. El sol se pone negro como tela de silicio y la luna se vuelve toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Nos vamos a detener ahí porque este sexto sello continúa con otros detalles. Ya estamos aquí, cerca de nuestros días históricos. Cuando se abre el sexto sello dice que hubo un gran terremoto. Ese gran terremoto ocurrió en Lisboa el 19 de mayo de 1780. Fue un terremoto tan grande que murieron unas 100.000 personas, hubo también un tsunami, repercutió en lugares como el norte de África, América e incluso en Groenlandia. Famoso terremoto de Lisboa, que ustedes pueden encontrar mayor información en Google, el 19 de mayo de 1780. De acuerdo al orden profético, coincide justo con el inicio del sexto sello. Un gran terremoto. Ahora, luego dice que hubo la luna se vuelve toda como sangre y el sol se pone negro como tela de silicio. Bueno, esto es una profecía que ya el profeta Joel en el Antiguo Testamento, centenares años antes de San Juan, lo había predicho. Joel capítulo 2, versículo 31, que antes del día grande de Dios, el día en que Jesús venga por segunda vez, se verían estos fenómenos. ¿Cuándo se produjo el oscurecimiento del sol y de la luna? En el año esto fue en 1700, les dije mal lo de Lisboa, en realidad fue en 1755 el terremoto de Lisboa, 1755, 11 de noviembre de 1755. Corrijo esto, el oscurecimiento del sol y la luna fue el 19 de mayo de 1780. Esta es la fecha que corresponde a este fenómeno natural. ¿Y dónde se vio este gran acontecimiento? En Nueva Inglaterra, allí al este de Estados Unidos. Igual la caída de estrellas que menciona el versículo 13, el 13 de noviembre de 1833, también se vieron en el este de Estados Unidos. Y marcan de alguna manera el inicio del sexto sello. ¿Y por qué en Estados Unidos se vieron estos fenómenos y no en Sudamérica o en otro país? Sencillamente porque en este país donde nosotros vivimos había libertad para estudiar la Biblia, había libertad de culto y por lo tanto los cristianos que huían de Europa por las persecuciones desatadas allá, aquí podían estudiar la palabra de Dios, incluso las profecías que fueron escritas para el tiempo del fin, no para antes. Y bueno, entonces ellos descubrieron estas cosas y Dios precisamente hizo ver estos fenómenos para que ellos pudieran entender que en este caso el sexto sello se estaba abriendo. En otros lugares pues no ocurría eso porque no tenían acceso al estudio de la palabra de Dios como ocurrió en este país. Bueno, vamos entonces a la última parte del sexto sello, entonces que abarcaría desde el año 1755, el famoso terremoto de Lisboa, y se extendería hasta 1844, una fecha profética que alguna vez la vamos a estudiar. Ahora, el versículo 14, estamos en el 6, ahora el versículo 14, dice Juan, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea,
Desde el versículo 1 del capítulo 6 de Apocalipsis, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, hasta el sexto, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Pero cuando llegamos al 14, encontramos algo que no ocurrió. El cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Va a haber un terremoto mundial. Eso lo dice Apocalipsis 16 también. ¿Qué anuncia ese terremoto mundial? La aparición de Jesús viniendo con sus millones de ángeles a buscar a su pueblo. Y el cielo se desvanece como un pergamino, es decir, la bóveda celeste que nos cubre se va a enrollar para que en pleno día incluso se pueda ver la gloria de Jesús, porque dice Apocalipsis 1.7 que todo ojo le verá. A medida que el planeta va girando, entonces todo el mundo podrá ver a Jesús y por eso se desvanece la bóveda celeste. Y dice el versículo 15, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Si ustedes se ponen a contar, aquí hay 7 clases sociales, ¿no? El 7 nuevamente. Los reyes de la tierra, los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre. Y dice que ellos se esconden. Claro, no pueden soportar la gloria que trae Jesús en su segunda venida. ¿Y qué hacen? Versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora, esto lo van a exclamar aquellos que rechazaron a Cristo. Los hijos de Dios van a estar esperando con alegría, no con el pánico que refleja esta gente. No podrán soportar la gloria de Cristo. Es tan poderosa la gloria que ellos buscan de esconderse. Obviamente luego ellos morirán, pero los hijos de Dios estarán con los brazos abiertos, esperando a que Jesús venga a buscarnos. Por lo tanto, no nos debe crear ningún miedo este versículo, excepto que no nos interese prepararnos para ese día que se acerca rápidamente. Así que desde el versículo 14 al 16 no se ha cumplido nada. Estamos en la última parte del sexto sello. Todos los demás sellos pasaron, pero este no terminó todavía. Estamos viviendo en la última parte. ¿En qué parte estamos viviendo? En la parte de San Mateo capítulo 24, las señales que Jesús anunció de su segunda venida. Guerras mundiales, pestes, hambres, terremotos y desastres naturales y demás, como señales de que Cristo está pronto a venir. Y vamos al capítulo 7. Capítulo 7, no sé si les mencioné la fecha de la caída de las estrellas, por si no lo hice, 13 de noviembre de 1833. Esta caída de uranolitos o de estrellas fugaces fue un fenómeno visto en la costa este de Estados Unidos por un periodo de 9 horas. Se calculan que cayeron 240.000 meteoritos, pero no hicieron impacto en la Tierra. Producían una luminosidad tan grande que la gente podía leer un periódico. Fue un fenómeno espectacular. Pueden buscar esa información en Google también. 13 de noviembre de 1833. Bueno, luego aparece el capítulo 7, una obra de sellamiento. Esto merece un estudio aparte. No vamos a entrar en el capítulo 7, versículo 1 al 3, pero sí lo vamos a mencionar en otra ocasión, donde dice que hay ángeles sujetando los vientos de esta tierra, es decir, la violencia, la posibilidad de que el hombre se autodestruya. Bueno, eso no va a pasar. Allí está en el capítulo 7 diciendo clarito de que no debemos tener miedo porque Dios tiene ángeles comisionados para evitar que este planeta sea destruido por el ser humano. ¿Por qué? Porque Dios tiene una obra de sellamiento, es decir, está sellando a los que se van a salvar. Un día vamos a estudiar en qué consiste el sellamiento, pero Dios está sellando, marcando quiénes son sus ovejitas, ¿sí? Para que cuando Él venga digan, estos son los míos, aquellos no son los míos. Pero cuando llega el capítulo 8, San Juan en ese capítulo dice, cuando abrió el séptimo sello, y esto es lo que nos interesa a nosotros, porque esto ya va para el futuro, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Se hizo silencio en el cielo. ¿Por qué hay silencio en el séptimo sello? En este momento no hay silencio. En este momento Jesús está intercediendo por nosotros.
Dice Jesús en los evangelios que cuando una persona se arrepiente y se entrega a Él, hay cantos de alabanza por los ángeles en el cielo. Por lo tanto, hay música, hay actividad en el cielo. Pero llegará un momento que habrá silencio en el cielo. Séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Cristo sale del santuario celestial donde está intercediendo por nosotros y sus decenas y decenas de millares de ángeles lo escoltan en su segunda venida a esta tierra a buscar a su pueblo. Por lo tanto, hay silencio. Y aquí, amigos, es donde se cumple un par de textos que son muy tristes. Capítulo 22, versículo 11 de Apocalipsis, cuando Jesús tendrá que declarar estas tristes palabras. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, o sea, entregado a Dios, limpio, santifíquese todavía. O sea, llegará un momento que Jesús tendrá que declarar esto, porque ya no va a haber oportunidad para que el injusto sea perdonado y sea tratado como justo. Ya no va a haber oportunidad para que nuestros pecados sean perdonados, porque al no haber un mediador en el cielo, porque ese mediador está viniendo a la tierra, hay un silencio en el cielo, la actividad mediadora termina, por lo tanto no hay oportunidad para aquellos que despreciaron el amor de Dios en este tiempo de gracia. Hay otro texto que tiene relación con este y es Jeremías 8:20. Allí dice el profeta: pasó la cosecha, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y así hay diferentes otros textos que expresan el dolor que van a sentir aquellos que no aprovecharon este tiempo para vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Así que séptimo sello es la segunda venida de Cristo. Obviamente todavía no se abrió ese séptimo sello. Vivimos en la última parte del sexto. ¿Cuál es la fecha en que se origina el séptimo sello? No lo sabemos. Jesús dijo: el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre. Por lo tanto, quien intente poner fechas de la segunda venida de Cristo está violando lo que Él mismo dijo. Es un misterio que solo le corresponde a Dios, pero sí nos ha dejado claras señales que nos están indicando de que estamos muy cerca de que se abra el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, el final feliz para la historia triste de este mundo. Bueno, amigos, estamos llegando entonces ya a la conclusión de estos 7 sellos. Espero que lo hayan entendido. Va a quedar grabado, así que si quieren repasarlo, por si algún detalle se les ha escapado, háganlo y compártanlo con otros. Quiero tan solo ir terminando con un texto que está en Hebreos capítulo 3, versículo 15, donde San Pablo dice: si ustedes oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan el corazón. Saben, a veces somos nosotros reacios en querer amoldar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivimos en una época crítica, una época de claras señales de que el mundo va a terminar, que la historia de este mundo se termina. Vivimos casi al borde de la apertura del séptimo sello. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos preparando, estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, le pedimos cada día que nos ayude a estar firmes para ese día, para estar con los brazos abiertos, esperándolo con alegría y no escondiéndonos entre las rocas como los malvados. Esa es una decisión personal de ustedes y mía, y este es el tiempo para tomar esas decisiones. Mañana puede ser demasiado tarde, no tenemos la vida comprada. Por eso, ojalá que este estudio profético, amigos, sirva para que hagamos un pacto con Dios, un arreglo con Él y le digamos: Señor, ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva. Porque al fin y al cabo, como dice Jesús, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de Dios no esclaviza a nadie. Lo que esclaviza es el pecado, pero la verdad de Dios libera, nos hace felices, nos llena de esperanza y nos da la seguridad que cuando Jesús venga, en ese séptimo sello que se abra, estaremos preparados para ir con Él a la patria celestial. Bueno, que esa sea la decisión de ustedes y la mía también en esta tarde o en esta noche. Quiero saludar a Santiago. Buenas tardes, Rubén, el Señor lo use. Gracias, Santiago. A Polinaria Chata, saludos desde Argentina. Gracias a Polinaria Chata. Arlene, hola suegro, mi querida nuerita. Nos saluda de Texas. Griselda, mi sobrina.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, sobrina? Espero que bien con tu linda familia. Am, eh, Damaris, saludo también. Mayra Celaya, saludos. Am, Teresa Velati, también está saludando desde Uruguay. Jorge Pérez nos saluda también. ¿Y quién más nos está saludando de otros lugares? Bueno, hay algunos más. Jorge da ah, gracias por sus hijos y pide por su novia. Claro que sí, vamos a orar por ella. Mayra pide oración por su familia y por todo esto que estamos pasando para que se quite pronto, para que esto se termine. Eso estamos pidiendo a Dios todos los días. Jorge dice, no es un juego porque así lo tomamos a veces. Yo pienso que está refiriéndose a lo que yo mencionaba recién. Es cierto, la salvación no es un juego, es algo serio. Debemos tomar conciencia de la importancia de vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide para que podamos tener el privilegio de ser salvos, ¿no? Gustavo Marcatini, querido amigo de muchos años, lo conozco a Gustavo desde que era niño. Desde Argentina también van bendiciones. Gracias, Gustavo. Bueno, estos son algunos de los pedidos que hemos recibido, aparte de saludos, ya los mencioné y mencioné los pedidos de oración. Así que vamos a terminar haciendo una plegaria por estos dos pedidos que hasta aquí tenemos. Si hubiera alguno más, lo dan a conocer y los tendremos en cuenta en nuestras oraciones personales. Espero que haya sido del agrado de ustedes estudiar esta apasionante profecía en la cual hemos recorrido prácticamente más de 2000 años de historia. Y esto es apasionante porque nos va mostrando claramente cómo los eventos relacionados con los cristianos fieles se iban a ir dando a lo largo de la historia. Vamos entonces a terminar con una oración y les agradezco por la paciencia que ustedes tuvieron al tener que esperar a que solucionáramos el problema técnico que nos impidió eh, avanzar en la primera parte del estudio, pero gracias a Dios todo estuvo funcionando bien ahora. Vamos a orar entonces por estos pedidos y por todos ustedes, amigos, queridos que están en diferentes lugares, por sus familias y para que pronto esta pandemia se termine, podamos volver a la vida de antes y ojalá que no sea de la misma manera, sino que podamos volver con el deseo de estar más cerca de Dios y de andar con Jesús nuestro Salvador a nuestro lado. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque nos has acompañado en el desarrollo de esta tan significativa profecía de los 7 sellos del Apocalipsis. Gracias te damos porque vivimos en la última parte del 6º sello. Pronto se abrirá el 7º, que es la segunda venida de Cristo, que vendrá a buscar a sus hijos fieles de todas partes del mundo. Y a terminar con la historia triste de este planeta donde hay tanta injusticia, tanto dolor, tanta tristeza. Te rogamos que ese acontecimiento sea pronto, pero sobre todo que nos ayudes a estar preparados para ese acontecimiento, que podamos entregar nuestros corazones a Jesús en este tiempo para poder hacer lo que Él nos pide. Y quiero, Señor, dejar en tus manos los pedidos que hemos leído. Mayra está pidiendo por su familia, está pidiendo para que esto se termine pronto, esta epidemia. Jorge pide por su novia, pedimos tu bendición por ella, que tu espíritu la ilumine para que pueda seguir conociendo tu palabra y aceptando andar en tus caminos. Y también él está pidiendo por sus hijos. Rogamos que bendigas a los hijos de Jorge, los protejas. Y Señor, a todos los que están aquí participando de estos estudios, bendícelos, bendice a sus seres queridos, protégelos de este virus. Y aquellos que puedan estar afectados, pedimos que les dé sanidad. Gracias por estar con nosotros, acompáñanos en lo que resta de este día y tráenos nuevamente a esta página el próximo viernes a las 6 o a las 9, como lo es en Argentina y Uruguay,
para seguir estudiando algo más de las grandes verdades que nos has dejado en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les mando a todos un abrazo bien grandote, un abrazo virtual, que ojalá un día pueda ser un abrazo de cuerpo a cuerpo, ¿no? Por ahora a todos les mando mis saludos cariñosos y mis deseos de que Dios los bendiga y los ampare con su poder en estos tiempos difíciles que vivimos. Hasta pronto y que tengan todos un buen descanso esta noche.